de las personas, de nuestros ecuatorianos y compatriotas que residen en el exterior. El proyecto de ley de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes es el resultado de una amplia socialización, de un trabajo permanente. Incluso ustedes se han trasladado a varios lugares donde los ecuatorianos presentan estas barreras para poder llegar a su destino, que es Estados Unidos. Así es, yo creo que la Comisión de Relaciones Internacionales y de Movilidad Humana principalmente ha trabajado en territorio, esto es sumamente importante. La problemática de la trata y tráfico ilícito de personas es algo que está viviendo el Ecuador. Tenemos un incremento casi de un 300% en la salida de nuestros ecuatorianos y la mayoría de ellos están saliendo de forma irregular y eso es sumamente importante. Le comento que la Comisión estuvo trabajando en Manabí, también estuvimos en el Guayas y también hemos estado en la frontera de la selva de Darién. ¿Qué pudieron ustedes identificar en la selva de Darién, justamente que está como que se ha convertido en un paso ilegal para los ecuatorianos? Llevan cierta cantidad de dinero, muchos de ellos van incluso con sus niños. ¿Qué está pasando con aquellos niños que perdieron lamentablemente a sus padres y los tienen en casas de acogidas? ¿Cuáles son los trámites que se llevan a cabo o cuál es la respuesta del Estado ecuatoriano? Es importante reconocer lo que nos dijo el gobierno de Panamá. Aquí en el Ecuador se había escuchado de que son 800, 900 ecuatorianos que se habían cruzado en el último año por Darién y lo que nos está diciendo el gobierno de Panamá es que son más de 20.000 ecuatorianos que han cruzado el Darién. Justamente nosotros estuvimos en uno de los refugios en la selva y en ese momento habían 300 ecuatorianos en ese refugio. Casi la mayoría eran como 800 y 300 eran ecuatorianos. Muchos de ellos, niñas y adolescentes no acompañados, habían perdido a sus padres en la frontera y también pues no los habían encontrado. ¿Cuál es la respuesta de la Cancillería asambleísta? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué está haciendo el Ejecutivo? Y es absolutamente nada. Nosotros nos sorprendió que nosotros, la Asamblea Nacional, estemos en territorio justamente en la frontera viendo qué pasaba y hicimos las preguntas respectivas a la Cancillería y nos dijeron que cuando tengan dinero y tiempo irán a ver qué es lo que pasa. Cuando justamente el canciller es el que debió de estar ahí dando información y entendiendo la problemática en territorio. Hay niños, adolescentes también que son secuestrados entre paso y paso en la frontera y se utilizan como moneda de cambio. Le dicen a los padres, ok, usted no tiene más dinero para seguir cruzando, entonces nos deja a los niños 1 o 2 semanas y van a ser utilizados en el tráfico sexual. La trata de personas se está dando y el tráfico de estas personas que viajan con destino a Estados Unidos son incluso para el tema, para la prostitución, para trabajo forzoso, es decir, están identificados varios delitos que hasta el momento no hay respuesta del Estado. Y el tráfico de drogas principalmente. Les utilizan como mulas para mover la droga de país a país y también para el cruce a los Estados Unidos. Y simplemente le dicen, si usted no lo cruza, le matamos. Entonces es una problemática. Por eso justamente trabajamos en esta ley del tráfico y trata ilícita de personas para justamente que desde el Estado ecuatoriano se empiece a trabajar en un tema en especial que es el coyoterismo y es el tráfico de las personas. Pero es importante también reconocer y la audiencia tiene que saber que si nuestros ecuatorianos acá no tienen trabajo, no tienen una vida digna, no tienen estudio, entonces no van a tener otra alternativa que salir del Ecuador. Entonces, obviamente que si hay demanda, hay oferta y vienen estos traficantes humanos a lucrar de las necesidades de nuestro pueblo. Entonces, ahí donde debería de empezar a trabajar el presidente de la República en políticas de reactivación económica que nos ayuden a todos los ecuatorianos. Usted acaba de llegar justamente de Estados Unidos, realizó una socialización de esta normativa, dialogó con los migrantes, con nuestros ecuatorianos que se encuentran en el exterior. ¿Cuál es el sentir de ellos con respecto al trabajo que viene desarrollando la Asamblea Nacional? Yo creo que ellos tienen claro en este momento que las únicas personas que realmente están viendo por sus intereses somos los asambleístas. Y eso está estipulado también en la consulta popular. Se vio que ganó el no rotundo
en la pregunta justamente sobre la disminución de asambleístas. El canciller ha viajado a los Estados Unidos en varias ocasiones y no se ha reunido con la comunidad migrante. Esta última vez, después de mi pedido que le hice en varias ocasiones, que por favor vaya a dialogar con la comunidad, se reunió, pero usted podía entrar solo con una invitación, si no, no podía entrar a hablar con el señor canciller. Entonces, vemos que por parte del Ejecutivo no se está trabajando, no les están dando pasaportes a tiempo, es una problemática grave. Aparte de eso, es importante reconocer que los Estados Unidos también tienen una crisis económica gravísima, tiene una inflación muy grande, entonces en este momento están llegando muchos ecuatorianos y no están encontrando trabajo. Por primera vez estamos viendo a madres y niños ecuatorianos vendiendo mango, chifles en la calle en menos 3 y menos 4 grados centígrados. Una problemática gravísima porque salen de una situación económica crítica en el Ecuador y llegan a lo mismo en los Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando son detenidos nuestros ecuatorianos y obviamente se realiza este proceso de deportación? ¿Cuál es la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores para agilizar este tema de trámites o se siguen manteniendo en las casas de acogida? Se mantienen en las casas de acogida si hay lugar para que ellos se mantengan ahí, y si no, en las calles donde puedan ellos encontrar refugio. Esa es la realidad de lo que pasa. Por parte de la Cancillería no hay una respuesta rápida, pero ¿qué es lo que necesita principalmente nuestra comunidad migrante? Es asesoría legal. Nosotros, antes en el gobierno del expresidente Rafael Correa, y le digo porque yo trabajaba en el consulado en Nueva York, entregábamos asesoría legal gratuita a nuestros migrantes. Pero ¿qué pasa con aquellos consulados que han cerrado incluso sus puertas? Ya los ecuatorianos y ecuatorianas no tienen a dónde acudir para consultar cómo puede sacar un trámite, un papel o cómo pueden seguir un proceso legal. Eso es lo que pasa, no tienen alternativas, entonces ahí es donde venimos nosotros, los asambleístas, a fiscalizar lo que está haciendo la Cancillería. No hemos visto respuesta por parte de ellos, así que voy a hacer ya un anuncio. Nosotros vamos a presentar el día martes el juicio político en contra del señor canciller, porque hemos visto que por parte de la Cancillería y de su representante no hacen absolutamente nada por nuestra comunidad. ¿Cuáles serían los argumentos para este juicio político? Quisiera guardarme eso para el día martes, para hacer una rueda de prensa, pero principalmente es la desatención a la comunidad migrante, porque él no solamente es ministro de Relaciones Internacionales, sino también de Movilidad Humana, y él no tiene claro la situación de movilidad en el Ecuador. ¿Qué pasa con cifras y datos? La Cancillería ecuatoriana cuenta con registro de cuántos ecuatorianos han migrado a los Estados Unidos. Se tiene incluso, recientemente se hizo un censo poblacional. ¿Qué pasa con estas cifras de nuestros ecuatorianos? No se nos aclara. Según datos, dicen que han salido 700,000 ecuatorianos del Ecuador, 300,000 no han vuelto, pero no se sabe realmente cuántos ecuatorianos han salido por las fronteras. Como vuelvo a repetir, nos dijeron que por la frontera de Darién se estaban cruzando 800 ecuatorianos. El gobierno panameño nos dicen que son casi 20,000, entonces no se tienen datos certeros por parte del Ejecutivo. El INE tampoco creo que tiene toda la información correcta, porque obviamente salen y no les informan, pero no se tiene información clara. Es importante reconocer que el artículo 40 y 41 de nuestra Constitución dice que nosotros los ecuatorianos tenemos los mismos derechos en territorio ecuatoriano y en el exterior. Hemos pedido a los directivos del INE que por favor nos hagan un censo, también a nosotros, los ecuatorianos en el exterior, pero también hemos recibido negativas. Son varias las necesidades que presentan los ecuatorianos cuando retornan a nuestro país, también, legisladora, y definitivamente son varios de los ejes que aún deben ser discutidos y analizados, porque no solo es la problemática de quién sale, sino de quién regresa al Ecuador. Exactamente, y por eso justamente se ha creado y se creó la Ley Orgánica de Movilidad Humana, una ley nueva, una ley bastante progresista, que siempre se está desarrollando y cambiando a favor de nuestra comunidad, y también eso les ha ayudado y les ha dado derecho a nuestros migrantes retornados. Por ejemplo, yo en este momento he retornado de los Estados Unidos y quise comprarme un vehículo, y gracias a la Ley Orgánica de Movilidad Humana no he tenido que pagar impuestos. Eso es sumamente importante. De un carro más o menos de $30,000 me iban a quitar $4,000 o $5,000 en impuestos, y eso es sumamente importante para nosotros los migrantes. Ahora, es importante reconocer que muchas de las
casas vendedoras de carros no quieren reconocer nuestros derechos y tampoco quieren cumplir la ley. Entonces hay que estar muy pendientes y muy informados de nuestros derechos también. Finalmente, legisladora, estas reformas a la Ley de Movilidad Humana que cuenta con el veto parcial del Ejecutivo se refiere, por ejemplo, a varios temas como la deportación de los migrantes. ¿Se aclara el texto, las observaciones del presidente de la República? Lo que nosotros queremos es darle una temporalidad de 12 meses y en eso nos estamos ratificando porque un migrante no puede estar detenido y no puede estar sin asilo o no puede estar sin una estructura clara de lo que va a hacer de forma indefinida. Por eso hemos puesto un plazo de 12 meses y nos ratificamos en eso. Unas reformas que definitivamente permiten apoyar y garantizar los derechos de los migrantes. Así es, los migrantes que están en el Ecuador, como también otros países reconocen los derechos de los migrantes ecuatorianos alrededor del mundo. Queremos agradecer la presencia de la asambleísta Mónica Palacios, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales. Gracias, asambleísta, por habernos acompañado. Estuvo con nosotros la asambleísta Mónica Palacios, representante